Imagina una noche de tormenta en Monterrey, donde el cielo se parte como un velo y la lluvia azota las calles empedradas de la colonia Morelos, como si quisiera arrastrar los secretos enterrados bajo las casas centenarias. En una de esas casas humildes, enclavada entre la calle Hidalgo y un callejón sin nombre, vive Fernando, un hombre de 50 años que carga el peso del mundo en sus hombros. No es un héroe de novela, no. Es un mecánico de barrio. Pero esta noche, mientras el trueno retumba como un cañón lejano, eco de aquellas guerras cristeras que sus abuelos contaban en voz baja, algo despierta en el piso de su sala. Un crujido sutil, como si la tierra misma susurrara un secreto largamente guardado. Fernando no lo sabe aún, pero esa humedad que ha ignorado por meses, esa mancha oscura que se expande como una sombra en el piso de losetas antiguas, no es solo un capricho del clima regio. Es una puerta, un umbral hacia un pasado que podría cambiarlo todo, porque en Monterrey, ciudad de minas y montañas, la fortuna no siempre llega montada en un caballo plateado. A veces brota del suelo, húmeda y oxidada, como un regalo del destino para quien más lo necesitan. Aquí esta gran historia real. Fernando se despertó esa mañana de septiembre con el sabor amargo del café aguado en la boca y el peso de otra factura sin pagar en el bolsillo. Tenía 50 años, pero se sentía como si llevara 70 a cuestas. Arrugas prematuras alrededor de los ojos, cabello entrecano que se rebelaba contra el peine y una espalda que protestaba cada vez que se inclinaba sobre un motor. Era mecánico de oficio, un arte que había heredado de su padre, quien había reparado camiones en las minas de Ramos Arizpe, hasta que el pulmón negro se lo llevó. Pero en los últimos 2 años, el taller del garage de su casa en la colonia Morelos se había convertido en un mausoleo de herramientas oxidadas. La crisis económica post-pandemia había golpeado duro a Monterrey. Las fábricas cerraban turnos, los autos se quedaban en casa por falta de gasolina y los clientes como el señor López, que solía traer su viejo Tsuru cada mes, ahora pedían descuentos que Fernando no podía darse el lujo de otorgar. Su hijo Javier soñaba con ser ingeniero, pero las becas universitarias eran un lujo para la familia como la suya. En cambio, pasaba las tardes ayudando a su padre en el taller, soldando piezas que nadie compraba, o escapando a la plaza para jugar fútbol con amigos que al menos tenían sueños. Fernando forzó una sonrisa, revolviendo el pelo de su hijo. Hoy será diferente, mijo. Ese Valiant del vecino tiene que sonar como un león herido. Pero en su interior, la duda era un nudo. Techos de teja que goteaban en las lluvias fuertes y un patio trasero donde Marta cultivaba chiles y nopales para estirar el presupuesto. Habían comprado la propiedad hace 20 años con un crédito que parecía eterno, pero para ahora, con el taller muerto, las deudas se acumulaban como arena en el desierto de Coahuila. La luz, el agua, el predial y pero aún, la deuda con el banco por el préstamo que tomó para la operación de la rodilla de su hija menor. Rosa, de 12 años, era el sol de la casa, una niña de ojos grandes y risa contagiosa, que cojeaba ligeramente por la cirugía fallida en el IMSS, donde las listas de espera eran eternas y los médicos sobrepasados. Marta, su esposa de 48 años, era el ancla en esta tormenta. Ahora cosía ropa para vecinas y vendía tamales en la esquina los fines de semana, pero sus ingresos apenas cubrían la despensa. La precariedad no era solo económica, era un veneno lento que carcomía sus almas. Fernando recordaba las cenas familiares de antaño, cuando el taller bullía de vida y planeaban vacaciones en la playa a la pesca. Ahora, las discusiones eran susurros en la oscuridad. ¿Vendemos la casa? Me busco un trabajo de guardia en la maquiladora. Para vender significa quedarse en la calle. Y el orgullo de Fernando, ese terco orgullo regiomontano, se lo impedía. Todo comenzó con esa maldita humedad. Hacía meses que Fernando había notado la mancha en el piso de la sala, una decoloración oscura bajo la loseta de barro cocido.
reliquias de la construcción original de la casa, datada en los años 20. Al principio la achacó a una tubería rota, pero con el taller en quiebra no había dinero para un plomero. Pasa el tiempo, se seca sola, se decía, cubriéndola con una alfombra. Javier la pisaba sin cuidado, jugando videojuegos en el teléfono prestado, y Rosa dibujaba flores alrededor con crayones prestados en la escuela. Marta fruncía el ceño cada vez que pasaba la escoba. Fer, eso no es normal. Huele a tierra mojada, como si la casa se estuviera hundiendo. Una tarde de viernes, mientras Fernando intentaba reparar un ventilador viejo para venderlo en el tianguis, el piso traicionó su indiferencia. Javier, cargando una caja de herramientas, pisó con fuerza sobre la zona débil. Algo rompió. 4 losetas se quebraron como vidrio viejo, revelando un hueco negro que exhalaba un aliento frío y húmedo. El chico retrocedió pálido. «Papá, mira esto, es como un socavón». Fernando se acercó, arrodillándose con el corazón acelerado. Bajo los fragmentos no había tierra suelta ni raíces traicioneras. Era un círculo perfecto de ladrillos de adobe, erosionados por el tiempo, descendiendo en espiral hacia la oscuridad. Esto es un pozo», dijo, pasando la mano por el borde. Recordó las historias de su abuelo, la colonia Morelos, fundada en los albores del siglo XX. Había sido un barrio de noria y pozos por el agua de las minas cercanas. Muchos se habían tapado cuando llegó el servicio municipal, pero el agua subterránea persistía, socavando cimientos como un recordatorio de que el pasado nunca se va del todo. Marta entró corriendo desde la cocina, secándose las manos en el delantal. «¡Ay, Dios! ¿Estás bien, Javier?». Fer llama al plomero. Esto puede ser peligroso, pero Fernando, con esa chispa de curiosidad de lo que había salvado de rendirse 1000 veces, negó con la cabeza. «No, mujer, mira cómo está hecho. Es una noria antigua, tapada hace décadas. Quizás el agua se filtró por una grieta. Déjame ver». Encendió una linterna vieja del taller y el haz amarillo cortando la penumbra. Observó que a 2 metros de profundidad el agua reflejaba la luz como un espejo roto, y ahí, sobresaliendo apenas de la superficie turbia, una forma rectangular, una caja de metal oxidada, del tamaño de una caja de herramientas, inclinada contra la pared de ladrillos. El corazón de Fernando latió con fuerza. En ese momento, la precariedad de su vida se condensó en un pensamiento. Pronto, Javier se asomó emocionado por primera vez en meses. «Bájate, pa, yo te ayudo con la cuerda». Rosa, atraída por el alboroto, se acercó con sus ojos brillando. «Es como el cuento, papá, el pozo mágico». Marta, cruzada de brazos, sacudió la cabeza. «No, Fernando, piensa en la familia, un resbalón y... mañana mejor llamamos a un experto». Pero Fernando ya sentía el tirón del destino, ese hilo invisible que une a los hombres comunes con milagres fortuitos. La decisión de bajar al pozo no fue un arrebato, fue una rebelión contra la resignación que había envenenado sus días. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Fernando y Marta se sentaron en la sala, con el hueco tapado provisionalmente con una tabla y la caja de metal grabada en sus mentes. «Esto podría ser la obstrucción que causa la humedad, o algo más. No puedo ignorarlo. Mañana bajo con una cuerda. Si no es nada, llamamos al plomero. Si es algo, pues quizá Dios nos esté guiñando el ojo». Ella suspiró apoyando la cabeza en su hombro. En ese gesto, su dinámica se reveló. Al amanecer, con el sol tiñendo de oro las sierras de la Huasteca visible desde la ventana, Fernando preparó el descenso. Javier despertó por el ruido. Insistió en ayudar. «Yo ato la cuerda, papá, y si pasa algo, grito como loco». El chico, que había empezado a faltar a clases por vergüenza de su mochila rota, encontró en esa aventura un atisbo de propósito. Fernando se ató una cuerda al arnés casero, hecho de correas de motor y nudos que su padre le enseñó, con la linterna en la boca y un martillo en el cinturón por si acaso. El descenso fue lento, cada metro un desafío al vértigo y el agua que lamía los ladrillos. El aire era denso, cargado de olor a tierra húmeda y metal viejo, como si el pozo respirara los ecos de 1926.
Sus botas tocaron el agua fría que le llegó a las rodillas. «¿Todo bien? Es profundo, pero estable». Ahí estaba la caja, de hierro forjado, oxidada pero intacta, con bisagras que chirriaron como un lamento al abrirse. Pesaba como un yunque y al levantarla el agua salpicó revelando su contenido. Paños mohosos envueltos alrededor de monedas relucientes. Fernando contuvo el aliento. Eran increíblemente 56 piezas de monedas de oro de la era porfiriana tardía y los turbulentos de los 20. Monedas de oro de 2 y 5 pesos, con el águila devorando la serpiente grabada en relieve, y 36 de plata. «Marta, como la de los cuentos de los cristeros», exclamó, su voz temblorosa de emoción. Javier jaló la cuerda con fuerza y pronto la caja emergió al mundo, goteando sobre las losetas rotas. La familia se arrodilló alrededor, como en una comunión profana. Rosa tocó una moneda como reverencia. «Es real, ¿verdad? ¿No es un sueño?». Javier, con ojos húmedos, abrazó a su padre. «Lo hiciste, papá. Eres un héroe». Marta, cruzando el signo de la cruz, besó a Fernando. «Gracias, Dios mío, esto nos salva». Pero la euforia inicial dio paso a la realidad. ¿Qué valor tenían? ¿Eran legales? La precariedad los había hecho vulnerables, pero también astutos. Fernando, con su conocimiento de historia local, aprendió de charlas en el taller. Recordó que durante la Guerra Cristera, los rebeldes escondían ofrendas en pozos para financiar su causa. Sin embargo, el descenso no fue solo físico, fue emocional. Fernando dice, «Esto prueba que la fortuna llega cuando menos la esperas». Marta, limpiando las monedas con un trapo, reveló su propio abismo. «A veces dudo de mi fe, Fer, pero hoy creo». Ese día culminó en esa unión. El pozo no solo había escupido oro, sino verdaderas joyas enterradas, tejiendo lazos más fuertes que cualquier deuda. Ramírez, un hombre de 75 años con gafas gruesas y bigote plateado, examinó las monedas bajo una lupa, su rostro iluminándose como si viera fantasmas amigables. «Extraordinario. Estas de oro son de 1921 y del 25, de la época de los cristeros. Valen una fortuna. Las 20 suman miles de pesos en el mercado actual. Las de plata, en buen estado, otros miles». La noticia cayó como lluvia bendita. Con el dinero pagaron primero lo urgente, la deuda del banco que liberó la hipoteca, y él evitó el embargo. Pronto el garage zumbaba de vida, Zuru rugiendo, madre recogiendo a hijos en autos reparados y vecinos comentando, «Ese Fernando siempre sale adelante». Pero el verdadero tesoro fue el cambio en sus almas. La precariedad era sombra que los había unido en la lucha. Ahora se disipaba como niebla matutina. 6 meses después, en una cena de Navidad, bajo las luces del patio, con tamales humeantes y risas que llenaban el aire, Fernando levantó una copa. Por el pozo que nos hundió para elevarnos, por las monedas que no eran de oro sino de esperanza. La familia brindó abrazados mientras fuera la colonia Morelos susurraba sus secretos a la noche. Habían salido adelante no solo con dinero, sino con un lazo irrompible. El final no era un cuento de hadas, era real, emotivo, un recordatorio de que los tesoros fortuitos nacen de la oscuridad para iluminar lo que más amamos. Y así, en la casa de la colonia Morelos, el eco del pozo se convirtió en canción de renacer. Hasta aquí esta historia real. Si te ha gustado, por favor regálanos un like y no se te olvide suscribirte. Muchas gracias. Hasta pronto.